Bueno, mucho se habla en el país sobre las cosas que se deben hacer de un lado y de otro para resolver el problema. Algunos plantean, sobre todo la oposición política plantea que lo que hay que hacer es reducir el gasto. Vamos a reducir 1.000 millones, 1.200 millones, dijo hoy Héctor O'Neill en radio, en el programa de Nosotros por la Mañana, dijo, lo que hay que hacer es reducir 1.200 millones de dólares del gasto del gobierno de Puerto Rico. Inclusive criticaron, ¿verdad?, cuando el gobernador aumentó el presupuesto en 800 millones. Dijeron, mire, por eso fue que se descuadró. Entonces, ¿se puede hay un o no se puede? Vamos a ver, yo creo que se puede. Eso dicen Aquí está Luis Cruz, que es el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que precisamente es el que controla las asignaciones, los gastos del gobierno de Puerto Rico. ¿Correcto, don Luis? ¿Cómo sí, buenas tardes, Ferdinand, Miri. Gracias por la invitación. Mira, ¿Se puede recortar 1.000 millones de pesos más en el presupuesto del país? Antes de contestar esa pregunta, o para contestar esa pregunta, sería bueno que veamos el presupuesto. El presupuesto del Fondo General son 9.6 billones de dólares. Ahora bien, cuando tú miras ese presupuesto con mucho cuidado y miras cuánto de ellos son gastos operacionales y cuántos son asignaciones especiales para propósitos particulares, te vas a ver que gastos operacionales es como el 51%. ¿Qué son gastos operacionales? Para que gastos operacionales, la nómina. Ajá, la nómina. El pago de la renta. ¿La renta? Pero cuidado con ese pago de renta. Ese pago de renta, ¿a quién le pagamos la renta? A Autoridad de Edificios Públicos. ¿Para qué usa ese dinero? Para pagar su servicio de deuda. Gastos de transportación. Agua, luz. Utilidades, agua, luz, el teléfono, gastos de servicios profesionales. ¿Qué queda para Entonces, pero ahí tiene, de los 9.6 billones, 4.9 o el 51% es para esos gastos. Cuando miras la otra parte de la ecuación, el otro 49% incluye las fórmulas de la Universidad de Puerto Rico, los municipios, el tribunales, ahí se va 16% del presupuesto. Y eso no se puede tocar. Si le toca un chavo al municipio, gritan. Si le toca un chavo a la universidad, te hacen un piquete. ¿Y el otro cuál era? Claro, tribunales. Bueno, entonces, ahí dicen que estamos en contra de justicia. Ahí entonces tienes que ver, y ha sido entonces la diferencia en el presupuesto, que es el tema de cómo se ha asignado la cantidad correcta para el pago de deuda. En este presupuesto actual de 9.6 billones, tienes un 13% para el pago de deuda. Responsablemente se ha asignado la cantidad necesaria para el pago de GO y para el pago de otras deudas. En este presupuesto hay 743 millones para el pago de GO. Déjame un momento, espérate. Seguro. O sea, de ese 49% que tú estableces que es aparte de los gastos son asignaciones especiales, correcto. Está la universidad, los municipios, el tribunal y la deuda. La deuda y la tarjeta de salud. Las aportaciones al sistema de retiro. O sea, que de ese 49% no podemos mirar. Bueno, si cortas algo de ahí, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Si tú cortas algo de ahí, pues estás afectando a los tribunales, estás afectando a los municipios, estás afectando a la universidad. Pero vamos al otro lado. Vamos al otro lado de los gastos operacionales. De ahí se puede cortar. Mira, de esa otra parte de la ecuación, de ese otro 51%, cuando tú miras el presupuesto de educación, del Departamento de Educación, son 2 billones de dólares. Ahí obviamente incluyes el pago de los maestros, incluyes el pago de comedores escolares, incluyes el pago de otros servicios de apoyo en educación, incluyes el pago para los servicios de educación especial. Después de eso tienes 750 millones para el pago de policía. El salario de 15.000 policías, los servicios de... O sea, que si tocas eso, tocas maestro, tocas policía. Exacto. ¿Y qué más te queda por ahí? ¿Dónde podemos recortar? Tienes, por ejemplo, en el caso de familia, 300 y pico de millones. O sea, por eso es que esa ecuación, esa matemática sencilla, de que el presupuesto era 9.000 millones en el 2013 y subió ahora en 14 y 15 ha subido a 9.6 billones. Hay que tener cuidado porque es como si yo te dijera cuánto tú pagas de tu casa y tú excluyes el pago de casa de tus gastos mensuales y me dicen, no, yo pago agua, luz, teléfono, hecho gasolina, almuerzo, pero el pago de la casa no lo incluyo. Y eso es lo que se había estado haciendo. Ha traído sobre la mesa que se aumentó el presupuesto en 800 millones. Precisamente en el nuevo día salió de que estamos en un déficit de 800 millones de dólares. Entonces, la oposición tenía razón. Realmente se aumentó el presupuesto. Déjame aclarar eso, porque si tú ves el reportaje... ¿En qué se subió esos 800 millones? Pero déjame aclarar primero los 800 millones. Los 800 millones fue la diferencia en el año fiscal 2013, la diferencia entre los ingresos y los gastos de ese año fiscal. Si tú recuerdas, en enero del 2013, cuando llegó la actual administración, el déficit esperado era 2.2 billones de dólares. Sí, los 2.000 millones. Con las medidas que se tomaron, en ese momento dado, se redujo ese déficit a solamente 800 millones. Esos 800 millones
está fuera de contexto si decimos que es el déficit actual, no, el déficit del 2013, de junio del 2013, según estados financieros auditados del Estado asociado, fueron 800 millones. Esos 800 en ese momento se reducen en el déficit. Correcto. ¿Y de dónde sale el dinero para reducir ese déficit? Bueno, ahí viene obviamente la ley 66, congeló las fórmulas. Una de las medidas que hacía que el presupuesto fuera aumentando cada día más es que las fórmulas de los municipios, tribunales y la universidad, o su appropriation, ¿no? su asignación presupuestaria, es por fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día vas a tener, si no se congelaba, más aportaciones Se puede congelar, por ejemplo, agencias de gobierno que tienen división legal y contratan millones en abogados. Tenemos contratos de miles de dólares por estudio económico y tenemos una junta de planificación que hace trabajo económico. Se puede cortar, ¿Sabes cuánto es el gasto en servicios profesionales del Fondo General? Son 67 millones. De esos 20 millones es educación. O sea, es que también tenemos que mirar esto, lo que es el Fondo General, lo que son los fondos federales, lo que son los ingresos propios. No hay mucho que cortar en abogados, lo que usted dice. En contratos. Cuando tú miras el Fondo General, los contratos que se tienen son limitados. O sea, tienes contratos en educación, de servicios que se dan en educación especial y otra serie de servicios. O sea, pero decir que esto es una fórmula sencilla, que tú vas a decir cortar, o sea, lo que tenemos que ver es que el crecimiento que ha tenido el presupuesto, si lo miramos y le quitas lo que es la deuda, no ha habido. Si tú miras, y creo que unas gráficas que estamos compartiendo con ustedes, tienes una gráfica que desde el 2004 hasta el 2015, ¿cuánto es el presupuesto? Si tú miras 10 años atrás, en el 2005, el presupuesto del Fondo General eran 8.8 billones, de los cuales 7% era deuda. O sea, te quedaban para operaciones 8.3 millones. En el 2015, o sea, el presupuesto actual es de 9.5 billones, como mencionaba. El 13% o 1.2 es para el pago de deuda. Sí. Te quedan 8.3 billones para gastos operacionales. Tengo que ser bien poco tiempo, don Luis, pero la pregunta es, si mañana se cortara 1.000 millones del presupuesto, ¿qué pasaría? Bueno, tenemos que decidir si le cortamos a la educación, si le cortamos gastos a la Universidad de Puerto Rico, si le cortamos gastos, sacamos policías del servicio. No hay grasa. Por eso yo menciono... Bueno, grasa. ¿Dónde está? Dime dónde está. Pero los contratos de directores, los contratos que vemos por ahí, se lo criticamos a Luis Fortuño cuando votó todos esos empleados públicos, lo sacó a la calle, pero tenía todo un de hecho, le voy a decir más, don Luis, le voy a decir más. Dijo el gobernador un segundo más. El gasto en nómina se ha reducido, el headcount, la gente en el gobierno, eran 105,000 personas y ahora son 89,000. Palabras de Alejandro García Padilla en la campaña: voy a resolver grandes problemas de Puerto Rico cortando los contratos millonarios de los amigos de Luis Fortuño. Mira, se cortaron, se resolvió el problema. Mira energía eléctrica, la transformación de energía eléctrica, obviamente esos son contratos de servicios profesionales y otros contratos que había en energía eléctrica, pero no es del Fondo General. Mira acueductos, mira otras corporaciones públicas. Bueno. O sea, se han ido cortando. Obviamente, eso no afecta. Sabemos que hay un reto, pero siempre hay una grasita que se puede sacar. Y lo estamos haciendo, estamos buscando eficiencia, estamos mirando con mucho cuidado, estamos mirando el presupuesto de forma horizontal, o sea, se está haciendo. Mucho éxito. Gracias, Luis. Tenemos que seguir hablando. Seguro que sí, de esto. Volvemos a invitar porque está interesantísimo el tema. Bueno, regresamos. Vamos a analizar precisamente las propuestas que se hacen sobre el tema del IVA. Ya está el doctor Rosselló aquí, está el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Con ellos conversamos rápido. No se nos vayan.